Desde el inicio de los tiempos, en la historia de One Piece, nos hemos topado como espectadores con un personaje risueño, con una sonrisa de oreja a oreja y, como bien nos ha dejado claro, con la intención de ser el rey de los piratas. Esta persona es Monkey D. Luffy, y si algo ha caracterizado exteriormente a este personaje no son sus sandalias o su ropa. Lo que todo el mundo en cada uno de sus viajes ha destacado tras esa personalidad única y especial ha sido algo que para muchos no tendría ningún significado más allá de lo habitual. Y sí, me estoy refiriendo al sombrero de paja. Y es que todos los héroes en una historia tienen un modelo a seguir. Todos tenemos esas personas que nos invitan a la esperanza y a sentir mariposas en el cuerpo por lo que queremos hacer. Para Luffy, esa persona era el rey de los piratas Goldie Roger, aquel al cual quería alcanzar algún día y continuar con ese idilio que esta leyenda tenía con la libertad. Tanto maestro como aprendiz portaban el mismo sombrero de paja, ese sombrero de paja del que venimos hablando siempre, la seña de identidad de la banda de Luffy y del propio protagonista de One Piece. Sin embargo, aunque esto parezca fruto de la casualidad, es más bien del destino. Pero para entender que esto es cosa del destino, tenemos que remontarnos al pasado, más concretamente a la niñez del que consiguió adecuar el camino para que en el futuro la persona que algún día llegaría pudiese hacerlo con más facilidad. Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al capítulo 2 de mi teoría general, el pasado infame de Goldie Roger y el significado detrás del sombrero de paja. Nos situamos en la isla de Locktown. Roger era un niño proveniente de una familia muy pobre. Con el duro esfuerzo de su familia, apenas podían permitirse el lujo de llevarse algo a la boca de vez en cuando. Este chico se pasaba los días caminando por la ciudad. Los habitantes de la zona conocían la situación de esta familia, pero más allá de lo esperable que sería ver a un niño afectado por una situación desfavorecida, a Roger los ciudadanos de la zona no lo reconocían por sus rasgos claramente identificables con una persona azotada por unas condiciones de vida escasas e inexistentes. A Roger los ciudadanos de Locktown lo conocían irónicamente por tener siempre en su cara una sonrisa radiante, de esas que alegraban el día a cualquiera que lo mirase. Y os preguntaréis por qué esta personalidad tan chocante con su estilo de vida se originó principalmente en aquellas historias que sus padres le contaban por la noche. Roger era un niño que adoraba los cuentos de aventuras. Llegada la noche disfrutaba mucho con las diferentes historias que escuchaba. Era su parte favorita del día. Y es que en las noches difíciles, en las noches en las que no tenían nada que llevarse a la boca para comer, su padre le hablaba de esa leyenda sobre aquella persona que de isla en isla iba ayudando a sus habitantes, aquellas personas que también como ellos ahora mismo no tenían ningún bien material y vivían en una situación muy desfavorecida. Esta persona, sin tampoco bienes materiales, les salvaba de la pobreza luchando contra aquellos que les hacían estar así y de esta manera recuperando la sonrisa de todos. Esta persona se hacía llamar Nika, el dios del sol. Nika era un valeroso guerrero que, según este cuento, algún día ayudaría a gente como la familia de Roger y a muchas otras de diferentes razas que se habían visto afectadas por un mismo punto común: el sometimiento sin explicación alguna a un estilo de sociedad que los ponía en una situación completamente desfavorable e injusta y que irremediablemente les hacía estar al servicio de aquellos que se hacían llamar dragones celestiales. En esta leyenda popular del dios Nika, el padre de Roger resaltaba que pese a que era un guerrero sin mucha riqueza y con procedencia similar a la suya, siempre mantenía la sonrisa, porque no hay cosa más desequilibrante para alguien que lo tiene todo, un dios, que ver a personas infinitamente más pobres a ellos, pero a la vez con una sonrisa en la cara. Eso los dragones celestiales no podían entenderlo. Por eso, cada vez que Roger salía a pasear, por mucha hambre que tuviera y resignación con su situación y la de su familia, guardaba ese gesto tan característico que le representaba. Y así pasaba Roger sus días en la infancia, hasta que llegó el día que cambió el rumbo del futuro rey de los piratas.
Un día como otro cualquiera, mientras daba uno de sus matutinos paseos, vio un despliegue monumental en la ciudad. La sensación de que algo grande se acercaba era evidente. En efecto, en el día de hoy llegaba a Locktown los dragones celestiales, los también llamados Tenryubitos, personas que vivían alejados de toda la civilización en esa ciudad tan conocida ya como Mary Joyce. El motivo de su llegada era la ejecución de un hombre que se hacía ver como un pirata y que había causado muchos problemas allá donde iba al gobierno mundial. Por ese motivo, en Locktown ese día ocurría algo inédito. Un Tenryubito junto con el Cypher Paul de más alto nivel habían bajado al mundo de los humanos para cerciorarse de que esa persona era ejecutada en ese preciso momento. Roger y su familia, junto con el resto de habitantes, presenciaron esta ejecución y un instante antes de esta, las miradas del pirata y Roger se unieron. Roger se encontraba impactado. El pirata había perdido la vida con una sonrisa de arriba abajo y sin entender el motivo, mientras todos estaban aterrorizados mirando al suelo, algo habitual cuando aparecía un Tenryubito, los padres de Roger en cambio estaban mirando hacia el lugar de la ejecución, también con esa misma sonrisa y desobedeciendo las normas que suponían la presencia de un dragón celestial. Fue ahí cuando el Tenryubito, ante tal ofensa que suponía no solo mirar hacia el suelo, sino estar demostrando alegría pese a todo, sacó una pistola de su bolso y disparó 2 balas impactando a los padres de Roger. El chico quedó completamente en shock, no sabía cómo reaccionar y su instinto fue esconderse, ya que tras él iba una tercera bala que no llegó a acertarle. En ese momento Roger no daba crédito a lo visto, sabía que existían dragones celestiales, pero no pensaba que su grado de crueldad llegaría hasta este extremo. Consiguió esconderse en una zona cercana a la ejecución y así pasaron horas buscándole tanto el Cypher Paul como el propio Tenryubito. Y tras acabar con numerosos civiles, el dragón celestial se cansó y pensando que habría acabado con su vida por alguna bala perdida, se marchó de nuevo a Mary Joa. Pasando los siguientes meses en las peores condiciones posibles, Roger sobrevivió como pudo en el extrarradio de la ciudad. Apenas tenía comida, así que un día casi desfallecido, se desmayó cerca de una casa pequeña en la que un anciano le acogió y le dio de comer. Este anciano reconocía a aquel niño que huyó de los dragones celestiales y tras unos días de recuperación le contó el porqué de la ejecución de dicho pirata. El anciano reveló todo aquello que esa persona pretendía hacer y que casualmente coincidía en un gran porcentaje con la historia que el padre de Roger le había contado en el pasado sobre Nika. A medida que le contaba esta historia sobre dicho pirata, Roger empezó a recordar las palabras de sus padres. Debes vivir con una sonrisa, dando igual lo que pase. Eso era justo lo que este pirata que fue ejecutado hacía en su vida, y lo que tanto impactó a Roger cuando presenció dicho momento. Además coincidía también en otra cosa. Al igual que Roger, este pirata tenía una D en su apellido. Pero esto Roger lo descubriría en su viaje futuro con su tripulación. En este momento solo era Gold Roger. Sus padres pensaron por su propio bien al nacer que no era un buen momento para que lo supiese y que si algún día tenía que enterarse, lo haría. Lo que no sabían sus padres es que su hijo iba a ser una de las personas que más influirían en este cambio de rumbo desde aquel fatídico siglo vacío. Volviendo a lo que nos acontece, una vez contada toda la historia por parte del anciano, Roger recordó un acto que le llamó la atención. El Tenryubito, cuando se fue de la isla, guardó en una caja el sombrero de paja que este pirata llevaba con él. El anciano le contestó que en efecto no se sabía el origen de aquella historia, pero que ese estilo de sombrero era un símbolo que venía de mucho tiempo atrás y que nadie del mundo terrenal sabía por qué los máximos cargos del gobierno mundial enfurecían cada vez que veían uno así. Evidentemente nadie sabía lo que había detrás de ese sombrero, pero la verdad detrás de todo esto, y la cual Roger descubriría años después, era que este sombrero se reconocía por aquellos que no quieren ver el amanecer como un símbolo de revolución, un mensaje contra aquellos que cambiaron el mundo tal como se conocía hace 700 años, en lo que siempre se ha nombrado como siglo vacío. Casualmente, algunos piratas de gran sobrenombre en la historia portaban sombreros como este y todos fueron perseguidos en cierto punto hasta ser los más buscados en todos los mares. Pero de puertas para afuera simplemente era una anécdota, un acto como otro cualquiera. Así pues, el gobierno mundial restó importancia al acto de llevar un sombrero de paja en aquellas personas, en aquellos ciudadanos que no conocían la intrahistoria, el mensaje oculto de este sombrero de paja.
Por ende, para no despertar sospechas, los dragones celestiales solo prestaban atención y actuaban en consecuencia sobre aquellos portadores del sombrero que de verdad causaban estragos en el mundo. Roger se quedó junto con el anciano durante el resto de su infancia, y es que juntos hicieron una gran amistad. El anciano también era muy fanático de las aventuras, pero en este caso de las de los piratas. Así pues, durante su juventud, Roger descubrió todos y cada una de las historias que este anciano le proporcionaba. En todas ellas llegó a la conclusión de la libertad que suponía ser un pirata, no depender de nadie, no tener que huir y que en definitiva el mar sea tuyo. Ambos coincidían en que la piratería bien llevada podría ser símbolo de libertad y que incluso podría cambiar el rumbo del mundo, de su mundo, sin resentimientos, penas ni nada detrás, porque ¿qué es mayor símbolo de libertad que el mar? La intensidad con la que Roger empezaba a ver a los piratas fue creciendo hasta el punto de querer convertirse en uno, intentando en su trayecto no solo cumplir con su objetivo de ser libre, sino predicando con la felicidad y el mensaje que tanto conocía por las leyendas como las que su padre le contaba sobre el dios Nika, y para ello entrenó muy duro, logrando incluso avances nunca vistos en su edad. Descubrió algo llamado haki a temprana edad, hasta un día en el que el viejo vio que Roger despertó un poder sin igual que solo unos pocos tienen, y por fin vio en ese niño que recogió hace unos años casi desfallecido a alguien especial, alguien que podía cambiar el rumbo del mundo. Roger había despertado el haki del rey, la voluntad para liderar a todos. Así, entrenando y escuchando historias, llegó el día. Roger salió al mar, pero antes de partir con una pequeña balsa, el anciano le obsequió con algo. Era un sombrero de paja idéntico al de aquel pirata sobre el que presenció la ejecución en Lockdown. Y así pues, el anciano le entregó el sombrero a Roger y le dijo textualmente: por todos aquellos que siempre llevaron una sonrisa hasta el final de sus días. Roger, emocionado, lo cogió y desde entonces no se lo quitó por nada del mundo. En él llevaba, pese a que aún no lo sabía, no solo el mensaje que desde hacía mucho tiempo era perseguido en el mundo, de manera oculta, sino también los recuerdos de aquel pirata ejecutado y en especial de sus padres, que también acabaron sus vidas con una sonrisa a manos de los injustos dragones celestiales, a manos de aquellas personas que se hacían ver como dioses pero que realmente no lo eran. Aquí, en Lockdown, empezó su camino. Lo demás, como todos sabemos, es historia y pudo cumplir con el ideal de su vida, ser el hombre más libre del mundo. Pero en este trayecto, por ser libre, Roger se topó con otros objetivos y otra tarea que ni él mismo se había imaginado que podría llegar a realizar. Descubrió la historia real del mundo, aquellos 100 años de los que el anciano de su villa le decía que eran tan desconocidos, y a la par ayudaba a todos aquellos esclavos o personas desfavorecidas que le recordaban a su triste pasado. Supo de la D en su nombre, el mensaje tras el sombrero de paja y por qué los dragones celestiales buscaban eliminar a todos aquellos portadores de este sombrero como el suyo que causaban estragos en el mundo actual. Así consiguió simular a Nika en cierta medida hasta el momento en que alcanzó la realidad de ser el rey de los piratas, un título del que ni siquiera él había sido consciente nunca, culminando toda su historia en ese poste de Lockdown donde estaba a punto de ser ejecutado. En ese momento Roger se sentía en plenitud, al menos porque sabía que no podía hacer nada más por el mundo, pero que todos sus esfuerzos tenían que servir de algo ya no solo para él, que había conseguido lo que sus padres le pidieron de pequeño, es decir, ser libre, sino realizar un acto más, aportar un granito más de arena a esa montaña de revolución que se estaba originando en One Piece. Así, en su ciudad natal, en alegoría a aquel pirata que cambió el rumbo de su vida, recordó la sonrisa con la que él miraba al viejo que le inspiró a ser un pirata. En el momento de ser ejecutado, recreó aquellas escenas últimas de sus padres mirando hacia arriba con una sonrisa, esos disparos que impactaron en el cuerpo de sus padres, y en ese específico momento gritó a los cuatro vientos el discurso que todos sabemos, dando pie a la nueva era de la piratería y provocando un retumbar nunca antes visto en el mundo de One Piece. Él estaba satisfecho. Roger había logrado, tanto en su vida como en su muerte, cambiar el rumbo de la historia en el universo. Así, el rey de los piratas se despidió del mundo, dándole ese sombrero que un día llevó
a un niño llamado Shanks, en el cual vio en él no solo un chico que vivió una situación parecida a él, sino a la persona que podía juntar todas las piezas del puzzle que él había dejado en el mar. Pero la historia es caprichosa y Roger nunca supo que su sombrero no lo guardaría el pelirrojo, sino que recaería en un niño que cumplía con aquellas características que en su día le contó su padre sobre Nika, ya que el pirata ejecutado en Lockdown en su infancia. Ese pirata también era otro D y era Monkey D. Luffy. La diferencia con este chico era que Luffy no buscaba ser como Nika o Roger, simplemente nació así, era de esta manera y estaba asignado a cumplir esta misión que tantos años arrastraba el mundo y que tantos años arrastraba la leyenda de los sombreros de paja. Y es que ese sombrero no entendía de razas, no entendía de lugares, solo buscaba una cosa, el amanecer del mundo, el cual algún día llegaría. En este sentido hubo tantos portadores de ese sombrero de paja como razas discriminadas existieron en One Piece, sobre todo una en particular resaltó más que las demás, los gigantes ancestrales. Pero esa historia la dejaremos para otro momento. Igual que aquel pirata de Lockdown ejecutado en su infancia, hubo otros tantos que persiguieron antes que él sus mismos ideales, que indagaron un poco más en ese desconocimiento del siglo vacío, en esa censura y el por qué tenían que someterse a personas sin motivo aparente alguno. Estos portadores todos acabaron igual, a manos de estas personas que se hacían llamar dioses y, como bien caracteriza a aquellos que dominan el mundo, censurando todos esos actos que no querían predicar. Por ese mismo motivo, estos tenryubitos guardaban los sombreros de aquellos que consideraron una amenaza en el castillo de Pangea y que junto con el tesoro nacional de Marilloa formaban dos misterios, dos secretos de los cuales nadie podía enterarse, solamente aquellos que vivían alejados del mundo, los tenryubitos. Y esto siempre ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los fans de One Piece. ¿Qué poder oculto esconde Marilloa que haría temblar el mundo, como dijo Doflamingo en su momento? Por un lado tenemos el poder del tesoro nacional, del que ya trataremos en capítulos futuros, la parte práctica del secreto que guardan estas personas que viven alejadas del mundo, el motivo por el que viven ahí arriba. Y por otro lado tenemos la parte histórica, la parte censurada, este tesoro formado por aquellos sombreros de paja recogidos a los diferentes piratas que a lo largo de esos 700 años buscaban predicar la realidad tras las sombras de ese siglo vacío. Y hasta la fecha, Im había encontrado la manera de silenciar a estos mensajeros de alegrías. Pero esto iba a finalizar ahora. Im acaba de encontrar otro peligro, otra luz en su camino de la oscuridad. Volvió a toparse una vez más con un símbolo que no deja de perseguirle, con otro sombrero de paja cuyo portador es un D. Otra persona que llevaba este icónico objeto y que además, de forma progresiva, como habían hecho esos anteriores piratas, de los cuales guarda el sombrero en el castillo de Pangea, había ido progresivamente aumentando su peligro y su influencia en el mundo de One Piece. Así pues, decidió que esta sería la definitiva, acabaría con esa luz llamada Monkey D. Luffy y no permitiría que esa leyenda del sombrero se extendiera nunca más. Lo que no sabía Im-sama es que esta luz era la definitiva y que un chico que quería vivir aventuras sin más cargaba a sus espaldas años de historia y silencios que finalmente serían resueltos con su actuación. El cambio en el mundo, el amanecer que tanto había peleado el gobierno por apagar, estaba más cerca que nunca, inevitablemente, a manos de un D, y no de aquel niño que escuchaba historias por las noches, pero sí de otro que también era enemigo natural de los dioses y que también portaba otro sombrero de paja. Monkey D. Luffy, el siguiente y último portador del sombrero, la persona que por fin daría luz a todos los misterios ocultos por el gobierno mundial durante más de 700 años. La verdad tras el siglo vacío cada vez estaba más cerca de resolverse. Hasta aquí mi capítulo 2 de la teoría general de One Piece. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado como yo elaborando este tipo de vídeos. Ya sabes que si quieres estar al tanto de más contenido de One Piece y en específico del capítulo 3 de esta teoría general, pues puedes suscribirte por aquí abajo, porque próximamente tendremos un nuevo capítulo de esta historia que para mí puede ser el final de One Piece. Nada más, muchísimas gracias por haber visto el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente.